Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, del domingo 11 del tiempo ordinario. Lo leemos a continuación. Dijo Jesús: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga y después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este es el Evangelio de hoy. Nos vamos a dedicar a la segunda parte de la parábola, que es la del grano de mostaza, ¿no? Que Jesús compara el reino de Dios al grano de mostaza. El reino de Dios, bueno, el reino de Dios es muy amplio. Me gusta mucho la descripción que hace el Benedicto XVI, el reino de Dios, identificándolo con la Iglesia. Es la Iglesia, es el reino de Dios en el mundo, porque es luz de Dios, es la sal de Dios, es la esperanza de Dios, es el perdón de Dios. Todo esto, digamos, la Iglesia por los sacramentos, por la predicación, actúa en el mundo con estos dones de Dios y por eso ya visibiliza el reino de Dios, el reino de paz, de justicia, de alegría, el reino de unión con Dios, el reino del cultivo del alma. Todo esto es el fin de nuestra vida, es este. El fin de nuestra vida es que el alma va a vivir en Dios. Entonces el reino de Dios ya se actualiza aquí. Es un grano de mostaza. Aquí vamos a ver un poquito, porque hemos puesto un título a esta catequesis, que es, el título es No temas, pequeño rebaño. A todos nos gustaría ser discípulos del Señor, y que a todos nos pusieran en una columna y que todo el mundo se quitara el sombrero saludándonos. Pues es que eso más o menos era lo que hacían los fariseos, ¿no? Se servían de Dios para su culto personal, ¿no? Pues no, es un grano de mostaza justamente para confundir el poder, incluso la eficacia, el pragmatismo de este mundo. No temas, pequeño rebaño. Creo que la catequesis nos va a gustar. Lo digo por cómo el Señor pues la ha ido perfilando antes de poder darosla, ¿no? Como alimento de Dios, no mío, porque yo soy un pobre hombre. Y los que me conocen lo saben, o sea que ahí lo dejamos, ¿no? San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, ¿no? Algo pues sí que nos llama mucho la atención, ¿no? De las primeras comunidades cristianas, pues dice lo siguiente, ¿no? Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, o sea, lo que el mundo llama necio, Ya no suena más, ¿verdad que no suena más? Para confundir a los sabios de este mundo, exactamente. Ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo lo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? No es que ni que seamos necios, ni que seamos tal ni cual. El mundo nos considera así, porque tenemos otros valores, otra forma de vivir, otra proyección de vida. Nosotros vivimos ya la eternidad, vemos ya la unión con Jesucristo, ¿no? Y el mundo tiene su príncipe, que es el príncipe de la mentira, el príncipe del engaño. El príncipe que te atonta con promesas y más promesas diciendo: tú eres el único Dios que existe, tú, como dijo a Adán y Eva, seréis dioses, ¿no? Y pues los deja en la cuneta, ¿no? Y eso
Hace falta abrir los ojos para ver qué es verdad. Pero aún así nos cuesta aprender, porque eso de dejar nuestro castillo, de nuestras cosas, para entrar en el Espíritu de Dios, hace falta mucho evangelio, para saber que en el Espíritu de Dios está nuestra vida, que el Espíritu de Dios es habitable y que estamos llamados ya a vivir en él. Sí, porque las palabras de Dios son su Espíritu. Mis palabras, dice Jesús, son Espíritu y son vida. Como veis, yo no entiendo nada, no invento nada, no es una cosa de decir, uy, qué cosa más bonita, qué revelación. No, está todo escrito ya en el Evangelio. Y hay que ir allí con el Espíritu de Jesús para poder discernirlo. ¿Y cómo se tiene el Espíritu de Jesús? Pues pidiéndolo. El Espíritu de Jesús no está a la venta, está en oferta, es gratis. Pero tienes que pedirlo con el alma y con el corazón y tener tiempo para pedir el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Hay que ir a lo esencial, para que sepas qué es tu vida, qué es lo que Dios quiere de ti, cómo puede ser útil al mundo, a un mundo sin Dios, cómo puede ser útil. No es pegando sartenazos, no es pegando sartenazos, no, es ofreciendo el Evangelio de la luz, de la vida, ese Evangelio que es el Espíritu, es el alma de Jesús, es lo que estamos haciendo a lo largo de los 1000 años, con todos los escándalos que podamos tener por aquí y por allá, pero ahí estamos los discípulos de Jesús, que no somos mejores que nadie, pero hemos escogido la mejor parte, igual que María, la hermana de Marta, es ir directos al Espíritu de Dios para regalarlo al mundo, sabiendo que el mundo nos odia. Pero es que nuestra vida no está en manos del mundo. Es que nuestra vida está en manos de Dios. Tenemos que tener esto muy claro. Y muchas angustias que nos pueden rodear ante el pecado del mundo, ante un mundo que da la espalda a Dios, pues ya no las tendremos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una misión bellísima, que es la misma misión de Jesús, siendo grano de mostaza. Porque yo os adelanto. Cuando Jesús dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, está hablando de sí mismo. Él fue el grano de mostaza insignificante, tan insignificante, que lo echaron a patadas, como quien dice, de Jerusalén y lo clavaron en la cruz. Ese es el grano de mostaza al cual nosotros seguimos. Porque hay una vida, con mayúscula, en el interior del grano de mostaza. Esto es lo que predicamos, esta es la iglesia, estos somos los discípulos de Jesús. Hacemos un servicio al mundo que nos odia. Nos considera necios, como dice San Pablo. No es lo necio del mundo, según el mundo. Después, conforme pasa el tiempo, muchos del mundo se dan cuenta que a lo mejor no somos tan necios y llaman a la puerta de Jesús. Este es nuestro testimonio. Con el tiempo, cuando la vida les da de vuelta a mucha gente, Dios se sirve para iluminarles y creer que a lo mejor no éramos tan necios, tan tontos, tan inútiles. Llaman a la puerta de Jesús. Llaman a las puertas del Evangelio. Llaman a esa persona concreta y dicen, oye, explícame, ¿cómo es que vives así? Y te veo bien. Y yo que paso totalmente de Dios, es que no doy una. Y no es que me salgan mal las cosas, pero por dentro estoy desconstruido. Por dentro tengo la casa arramplada. Mi interior son ruinas. Ayúdame. Esto, mis queridos hermanos, se da todos los días. Sobre todo cuando hay discípulos que no juzgan a los demás. Los que quieren ver la luz tienen más libertad para hablar contigo. Sobre todo cuando no les juzgan en sus pecados, que los hay. Pero tú no eres quien para juzgar. Ya está Jesucristo para juzgar. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, pues por ahí vamos. El grano de mostaza. ¡Ay, claro! Queríamos ser el príncipe de las mareas, ¿no? Queríamos ser la princesa de Walt Disney por el hecho de seguir a Jesús. Es que Jesús fue el grano de mostaza despreciado, insignificante, sin valor alguno. Y desde ahí dio a luz a la iglesia. Luego lo veremos, si Dios quiere, y yo no me despisto, porque puede ser que Dios sí quiera, pero yo me despiste. Entonces no le echemos la culpa a Dios, sino al Padre Antonio.
Sí, ese soy yo, de acuerdo. El grano de mostaza está valorado únicamente por Dios, incluido su propio Hijo. Mirad cómo anuncia el profeta Isaías a Jesucristo, al Mesías, quien dio crédito a nuestra noticia, y el brazo de Yahvé, a quien se le reveló, creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía presencia, no tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, conocedor de dolencias, no le tuvimos en cuenta. ¿Ante quién se vuelve el rostro? Era el signo de Israel para despreciar a una persona, taparse la cara ante él. Bueno, el desprecio infinito lo llevó Jesucristo. Encima tú quieres que te hagan caso. Y te enfadas porque no se convierten. Y te enfadas porque siguen pecando. Bueno, me parece a mí que tendrás que entrar en el espíritu de Jesús para ser un discípulo eficaz. Solamente los granos de mostaza son estos discípulos eficaces. Porque el grano de mostaza, aunque sea ignorado y despreciado y no tenido en cuenta por el mundo, está en el corazón de Dios. Y de ahí viene su fuerza. No necesita que el mundo lo aplauda. Tiene el calor y el amor y el cariño y los mimos incluso de Dios, porque sabe dónde tiene que estar. Por eso somos el grano de mostaza. Pero para esto hace falta ¿qué? Creer. Padre, yo creo mucho. Bueno, vale. Si crees, tendrás que ser el grano de mostaza, ¿no? Ah, no, padre, es que eso solamente era para San Pedro. Ya, exactamente. Para San Pedro. Eso es. Para ti no, porque es de otra categoría, ¿verdad que sí? Ay, Señor, qué inteligente es el demonio. ¿Cómo nos engaña? El grano de mostaza aparece muchísimas veces a lo largo de toda la Escritura. Dios, que hace sus obras con pequeños grupos de personas, o personas realmente que son las más pequeñas, incluso, digamos, de su familia o de su clan. Esto aparece continuamente. Vamos a ver, por ejemplo, un caso muy bueno, muy significativo. Gedeón, conocemos, ¿no? Juez del pueblo de Israel. Israel ya está en la tierra prometida. Al principio todo muy bien. ¡Ay, qué bueno es Dios que nos ha traído! ¡Ay, ya ves nuestro Dios! ¡Ay, qué maravilla! Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y Israel empieza a prosperar. Y cuando los graneros están llenos y los rebaños aumentan, y aumenta esto por aquí, y las minas les dan tantos beneficios, se hacen fuertes, se hacen poderosos, y entonces Dios pasa a un segundo lugar. Cumplimos con Él, con el culto que nos pida, pero que no se meta en nuestra vida. Lo bonito del Evangelio es que sí se mete en tu vida. Eso es lo bonito. Bueno, toda la palabra, por supuesto, pero es el Evangelio por encima de todo, ¿no? ¿Y para qué se mete en tu vida? Para enderezarla, que no sabes ni a dónde vas, hombre. No sabes ni por qué rezas. Y rezas un devocionario y no sabes ni qué rezas. Porque tus labios se mueven, pero tu corazón no. Pues para reorganizar también tu vida de oración, tu vida de unión con Dios. Para esto es el Evangelio de Jesús. Bueno, pues esto pasó a Israel, como dice San Pablo, como figura de lo que nos puede pasar a todos. Lo dice San Pablo, ¿no? Es un espejo donde nos tenemos que mirar. El caso es que, ¿qué hace Dios? Cuando Dios dice, oye, no me necesitáis, ¿no? Ah, bueno, vale, no, sí, no, porque mira, para venir aquí a mover los labios nada más y decís que habéis cumplido, mira, ese no soy yo, ¿eh? Ese es un Dios que os habéis inventado vosotros. Ese no soy yo. Así que nada, adelante y que os vaya bien, chicos. ¡Hala! ¡Os quiero! ¡Que os vaya muy bien! Y perdieron la fuerza de Dios. Porque la rechazaron. No es que Dios les castigó. Dios no les castigó.
Fueron ellos que rechazaron la presencia y la fuerza de Dios. Ay, Dios mío, de los castigos de Dios. Cuántas barbaridades se dicen. Dios se castiga a sí mismo. Los entregué a su obstinado corazón, dice la Escritura tantas veces, ¿no? Entonces, eres tú, que al perder la fuerza de Dios, andas como un somnámbulo que no sabes ni a dónde vas ni por dónde te caes. Ni por dónde te caes, pero te caes. Bueno, total, que Israel clama al Señor, te hemos olvidado el Señor, ay, ayúdanos. Y Dios visita a Gedeón. Voy a leer un texto que nos va a gustar mucho a todos. Dice, los israelitas hicieron lo que desagradaba a Dios y Dios lo entregó durante 7 años en manos de Madián, los madianitas. Y ahí, ¿lo ve, padre, como Dios castiga? Lo entregó. No, vamos a ver. El lenguaje bíblico es ese. Porque el lenguaje bíblico de Oriente es ese. Porque si la Biblia se hubiera escrito que en nuestro lenguaje, entonces el lenguaje sería otro. Está diciendo exactamente lo mismo que cuando en Occidente se diría, y entonces, imaginamos que en vez de Israel hubiera sido España, lenguaje y cultura occidental. Que entonces Dios dejó de ayudar a Israel, a España, y España se entregó por sus pecados, a la fuerza de sus enemigos. Esa es la traducción que tenemos que tener. Y esto no es porque lo diga yo, esto lo ha hecho la Iglesia desde hace 2000 años ya. Hay que leer un poquito los anales de la Iglesia para no llamarnos a engaño. Es así, sí. No es que haya una descubierta de última hora, no. Esto no es la gaceta de las noticias de la última hora. Eso lo dicen los santos padres de la Iglesia desde siempre. El lenguaje de Oriente es así. Y en ese lenguaje es donde Dios se reveló y manifestó. Y tenemos que conocerlo porque es fundamental. Bueno, el caso es que Dios se compadece. Y mirad qué texto más bonito. Dice, vino el ángel de Yahvé. ¿Qué es eso del ángel de Yahvé? Es otra expresión. Como Israel tiene un respeto tan sacrosanto al nombre de Dios, a veces lo ponen, por ejemplo, de esta forma. El ángel de Yahvé para no nombrar a Dios porque es 3 veces santo, ¿no? Es también el lenguaje de Israel y hay que aceptarlo así, ¿no? Bueno, o sea que vino Dios mismo, ¿no? Vino ahí a la familia de Efra, su hijo Gedeón, estaba ahí majando el trigo, ocultándolo, porque venían las tribus de Madián y les robaban las cosechas, todo, ¿no? Bueno, y entonces va y le dice, que Dios esté contigo, valiente guerrero. Y Gedeón se quedó atontado. ¿Cómo? ¿Que tú estás conmigo, Señor? ¿Estás conmigo? Si Yahvé está con nosotros, cogemos el lenguaje otra vez. ¿Por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están esas maravillas, esos milagros, esos prodigios que nos cuentan nuestros padres, ¿no? Todo aquello que pasó en Egipto, en el esto y tal, ¿dónde está? Ya se ha olvidado de nosotros, Y entonces va Dios y le dice, ¿lo ves? Ahora ya no dice el ángel de Yahvé, ya en los versículos siguientes ya pasa directamente. Entonces Yahvé, ¿lo ves como nos miente y nos engaña? Entonces Yahvé, ¿dónde está eso? Pues mira, Jueces capítulo 6. Os leéis el capítulo entero y os hacéis un cuadro mejor. Yahvé, ya no es el ángel de Yahvé, es Yahvé. Sin embargo, son 3 versículos más adelante. Se volvió hacia él y le dijo, vete con esta fuerza que tienes, vete con esa fuerza que tienes, y salvarás a Israel de la mano de Madián, o sea, de la fuerza de Madián, de los madianitas. Vete, que soy yo el que te envía. Y Gedeón piensa que Dios está tomando el pelo, Perdón, Señor mío. ¿Ves cómo le llama a Dios también? Señor mío. Pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Yo soy el más pobre de Manasés. Mi clan es el más pobre de Manasés. Y yo, dentro de ese clan, soy el último de la familia, soy el último de la casa de mi padre. Y Dios le dice, yo estaré contigo y derrotarás a Madián. Bueno, Dios coge. Pero ¿por qué Dios este interés? El interés de Dios de coger granos de mostaza, pequeño rebaño, Jesús grano de mostaza para que todos lo veamos cómo actúa Dios, ¿no? ¿Por qué pequeño rebaño la iglesia? ¿Por qué llama a los apóstoles pequeño rebaño? ¿Por qué nace la iglesia de un pequeñísimo rebaño? ¿Por qué? Para que se den cuenta de que soy una obra de Dios, no de ellos mismos, porque son muy buenos, porque se comprometieron, porque prometieron, porque no.
porque Dios se fijó en ellos y ellos dijeron sí, igual que la Virgen María. Pero Dios fue el que tomó la iniciativa y se fijó en ellos. De hecho, en esta batalla de Gedeón contra los madianitas que los venció, hay unos hechos buenísimos, muy interesantes. Os va a gustar mucho. Gedeón recorrió todo lo que podía recorrer de Israel, diciendo: vengo de parte de Dios, vamos a combatir a Madián porque les vamos a vencer. La gente estaba tan oprimida que dijeron: pues vamos, ya, de perdidos al río, vamos a ver qué pasa. Y empezaron a juntarse gente. Al final se juntaron 22.000 personas. Gedeón, todo orgulloso, dice: ¡ay, qué bien que lo he hecho! ¡Mira qué bien que lo he hecho! A mi grito han venido 22.000 personas. ¡Uy! Vaya pequeño rebaño ese. 22.000 personas han venido para derrotar a Madián. Y Dios les aparece: Gedeón, que la guerra no es tuya, es mía. ¿Qué significa eso? Que si tú vas con 22.000 hombres y vas a vencer, porque son mucha gente, te vas a olvidar de mí. ¿Por qué? Porque diréis: hemos vencido nosotros. De acuerdo que Dios nos movió, pero la guerra ha sido nuestra. La batalla ha sido nuestra. La fuerza ha sido nuestra. La estrategia ha sido nuestra. Y os vais a olvidar de mí como soléis hacer. Porque el hombre, con respecto a Dios, tiene siempre un Alzheimer galopante. Cuando nos hace favores nos ponemos de rodillas llorando de alegría, y cuando las cosas nos van mal, según nosotros, que no es que nos estén mal, Dios nos está reconstruyendo por dentro, nos da el Alzheimer. Dios ya se olvidó de mí. Aquello por lo cual yo le di gracias hace 6 meses fue una casualidad. Venga ya, que no. Eso es. Así somos. Campeones del Alzheimer. Eso es. Bueno, pues adelante, adelante, claro que sí. Le dice Dios a Gedeón: vete y diles que el que tenga miedo que se vaya a su casa. Gedeón no entiende nada. Dice: ¿quién entiende a Dios? Pero bueno, voy a probar. Oye, que me ha dicho Dios que el que tenga miedo que se vaya a casa. ¡Bum! Se fueron un montón de gente. Quedaron 10.000. Dice: bueno, a ver qué hacemos con 10.000. Pero este ejército ya no es el mismo de antes, ¿no? Además están ahí ya dudando todo y tal. Bueno, vamos a fiarnos de Dios. ¡Voy para allá! Y Dios: frénate, le dice Dios. Echa el freno. Aquí ya estamos en el capítulo 7, de Gedeón, ¿no? Dice: oye, que 10.000 es mucho, que es que después vais a pasar de mí porque queréis que la victoria ha sido vuestra. Por eso somos grano de mostaza. Porque nuestras victorias se las podemos atribuir únicamente a Dios. ¿Veis la pedagogía bellísima de Dios? Para que no te pierdas en una soberbia estúpida, creyendo que lo haces tú. ¿Os dais cuenta? Bueno, pues adelante. Le dice: mira, vais a beber ahí del arroyo, y vamos a ver. El que se arrodille para beber, algunos se arrodillarán para beber. Beberán con dignidad. Otros meterán la boca en el arroyo y lamerán el agua con la lengua, como si fueran perritos. Bueno, pues estos, que son los más indignos, son los que yo quiero que lleves a la batalla. Y Gedeón se quedó a cuadros. ¡Hala, niños! ¡A beber todo el mundo! Se desespera Gedeón. Todo el mundo de rodillas. Apenas unos cuantos se pone a beber ahí con la lengua en el agua, como si fueran perritos. Eran 300. Y con esos 300 Gedeón creyó. ¡Ay, la fe! Gedeón creyó. Ya tenía datos suficientes para saber que la victoria iba a ser de Dios. Creyó. La fe, hijos míos. Gedeón creyó que el grano de mostaza iba a vencer a un bosque entero. Y vencieron en la batalla. No os voy a explicar la batalla, porque esto ya la catequesis se nos iría por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver otro personaje de la Escritura bellísimo, que nos llama mucho la atención, es David. David es escogido rey de Israel. Dios llama a Samuel a que vaya donde la familia de David, su padre Jesé, le dice: vete porque he escogido a uno de sus hijos como sucesor de Saúl. Él va a ser el rey de Israel. Bueno, Samuel fue donde Jesé,
con el cuerno del aceite para ungir al rey. Él no sabía quién era. Se lo dice al padre, el padre se queda muy contento. Oh, el padre tiene unos cuantos hijos, uno más fuerte que otro, todos fuertes, aguerridos, maravillosos, bueno, en fin, del ejército de Israel, del ejército de Saúl, en fin, algo impresionante. Total que presentó al primero de todos, fortísimo, alto, maravilloso, solamente la mirada daba miedo, ¿no? Porque entonces en Israel, como todos los pueblos en guerra, pues lo que podemos llamar la nobleza de Israel eran los que realmente guerreaban bien, tenían más fuerza, más arte en la guerra, en las armas, en los escudos, tenían que ser gente muy fuerte, ¿no? ¿Eh? Y los acostumbraban. Y todo el mundo los admiraba, ¿no? Total que Samuel, el pobrecito, que tiene que ir aprendiendo poco a poco a conocer a Dios. ¿Qué creéis? ¿Que los santos nacieron santos? Los santos aprendieron poco a poco a conocer a Dios, igual que tú, igual que yo. Siempre que nos dejemos enseñar por Él. Bueno, total, cuando llegó el primero de todos, ¿no? Le presentaron al mayor, a Eliab, y Samuel dijo, uy, qué Dios es imponente, qué armadura, qué yelmo, cómo brilla la espada, vaya pectoral que tiene, me cachina mar, esto sí que Dios que sabe escoger bien, vaya rey que se ha escogido, donde pisa no crecen las plantas ya, qué gallardura, qué todo, qué tal, qué cual. Y le dice Dios, deja de decir tonterías, que no es ese. ¿No? Pues no. Y le dice Dios a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, porque yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre. Pues el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. ¿Qué creéis? ¿Que lo de Gedeón era una casualidad? Toda la escritura va por ahí. El caso es que Samuel, pues no entiende nada, pero ya digo, conforme vamos entrando en la palabra de Dios, vamos entendiendo quién es Dios, qué quiere hacer contigo y por ti. Porque cuando haga las cosas por ti, ya nunca más te las vas a atribuir a que tú lo hiciste, tú prometiste y tú te comprometiste. Las harás porque Él estuvo contigo. Qué belleza vivir así, qué libertad. Ya no tienes que estar pensando por aquí y por allá. Ya no tienes que contar batallitas a nadie. Ya no tienes que buscar la gloria en este mundo. Ya no tienes ni siquiera que convencer a nadie. Deja que sea Dios el que convenza a los demás por medio de ti. Tú limítate a ser discípulo del Señor, no juzgues. Limítate a ser discípulo del Señor, a arrojar luz para los hombres. Bueno, pues al grano. El Samuel se queda a cuadros, el padre de David, y bueno, si no quiere aliar, bueno, los demás hijos también son parecidos. Ahí les presentó, en total creo que era 7, ¿no? Uno tras de otro, uno más fuerte, uno más guapo, vaya músculo, me cachi la mar salada, ¡uy, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Qué andares, qué gallardía! ¡Uy! Pero a Dios le importó 3 pepinos. Total, que ya habían pasado todos los hijos. Y Samuel dice, no. Le pregunta al padre, oye, ¿han pasado ya todos los hijos? ¿No falta uno? Dice, sí, pero ese no cuenta. ¿Por qué no cuenta? No, ese es un enclenque, hombre. Dice, ese es el pastor de las ovejas, es el más pequeñito de todos, hombre. Y además, no tiene la gallardura que tienen estos. No, ni siquiera ha desarrollado un cuerpo todavía, hombre. Vete a llamarlo. Y apareció eso David. Lo pone, no era rubio, de bella presencia, una forma de decir que no tenía la gallardía de los demás, ¿no? Y Jesé dijo, aquí lo tienes. Y Samuel, lleno del Espíritu de Dios, dijo, este es el que Dios ha escogido. ¿Cómo crees que se quedó toda la gente? Pues desde el cielo, que están ahora, vieron después que Dios trabaja con granos de mostaza. Dios trabaja con granos de mostaza para que no crea que sea Él el que hace las cosas. Es interesante, es muy bonito, ya lo sabéis, cuando el combate con Goliat, ¿no? Es muy bonita la catequesis, es preciosa, va en esa misma línea, ¿no? David intentó
y consiguió convencer a Saúl, que estaba en el frente de batalla, contra los filisteos. Goliat, un tipo de 2 metros, armado hasta las cejas, sale y dice, a ver si hay algún valiente que pelee conmigo. Y el que vence al combate es señor y hace a los demás esclavos, al otro pueblo. Ahora aquí va a ser un pueblo de señores y un pueblo de esclavos, dependiendo de quién gana la batalla. ¿Hay algún valiente que quiera venir? ¿Dónde estaban los hijos de Saúl tan guapos, tan fuertes, tan gallardos, con esos pectorales, Con los pectorales, ¿no? Que no cabían por la puerta. ¿Dónde estaban? ¿Eh? Escondidos detrás de los escudos. Nadie quiso ir. David fue. Y le dice David a Saúl, voy a ir porque veo que Dios me llama para hacer este combate. ¿Y cómo lo sabes? Pues mira, cuando yo estaba cuidando el rebaño, venían fieras salvajes donde mis ovejas, las ovejas de la familia, de mi padre. Habla de leones y todo eso, bueno, es la exageración bíblica, ¿no? Pero bueno, para que entendamos. ¿Qué hacía yo? Me lanzaba sobre ellas, les cogía y las degollaba, sí, las mataba, como fuera, las mataba. Y sin embargo yo no tenía fuerza contra aquellas fieras salvajes. La fuerza me la daba Dios. Pues porque creo en Dios, yo sé que la misma fuerza que me dio para romper la garganta del león y del oso, me la dará para vencer a Goliat. Bueno, Samuel de pues adelante. Vio que ese hombre, David no hablaba por sí mismo, era Dios que hablaba con él. Ahora sí, Samuel, pues lo que hace, dice, mandó que vistieran a David con la armadura propia de los soldados, exactamente, pues ya sabéis cómo son las cosas, ¿no? En fin, la armadura, el pectoral, el yelmo, la espada. David se lo puso y casi se cae el tercer paso. Pesaba más la armadura que él. Dice, oye, que con esto yo no puedo caminar. ¿Cómo quieres que yo vaya con esto? Que no puedo ni moverme, con esto no puedo pelear. Estas son las armas de los hombres. Yo vengo con las armas de Dios. No me pongas tus armas, porque para eso sales tú. Para salir con las mismas armas de Goliat, te salga cualquiera, no yo. Yo si salgo, voy a salir con las armas de Dios, así que me las quitáis. ¡Ay, la fe! Qué bonito es el grano de mostaza, fiarse de Dios. Qué bonito es. Bueno, total, que Saúl se tapó los ojos. Ahora, vete, que no quiero ver este infanticidio que se va a cometer aquí. Ya sabéis, ¿no? David salió, apenas con la onda y 5 piedras. Goliat insulta, ¿Qué es esto que viene para mí? Eres un tal, no tocó antes. Tú vienes con tu fuerza, le dijo David a Goliat. Yo vengo con la fuerza de Dios. Creo que la cosa lo vas a pasar mal, Porque aquí tus dioses no te van a ayudar, porque son dioses solamente de metal o de madera, no se mueven, no son dioses vivos. El mío es un Dios vivo que hace por mí. Cuando Israel habla del Dios vivo, es el Dios vivo que hace por ti. Total que Goliat le despreció. Y David despreció a Goliat por haber despreciado a Dios. Vais a ver lo que va a hacer Dios conmigo. Ya sabéis, le arrojó la piedra a la frente. Imagen de la piedra angular que es Jesucristo. ¿Veis cómo la catequesis es bellísima? ¿Veis cómo hay que ir directamente a la revelación de Dios en las Escrituras? ¿Veis las catequesis escondidas? Miles y miles de catequesis que hay en las Escrituras y que no caemos en la cuenta porque leemos de corrido. Hay que leer para penetrar. ¿Cómo? Pidiéndoselo a Dios lentamente, palabra a palabra, para penetrar lo que Dios nos está queriendo decir. Así es. Y Goliat, como sabéis, cayó. El grano de mostaza, ahora ya pasaríamos al Nuevo Testamento, ¿no? El grano de mostaza ya aparece en el Nuevo Testamento, no temáis pequeño rebaño,
Pero hay un precedente, aparte de lo que os he citado, pero puedo citar mucho más. Casi todos los personajes del Antiguo Testamento, los profetas perseguidos, etcétera, son todos granos de mostaza, eso ya lo sabemos. Perseguidos, apartados, despreciados, y ahí estaban sosteniendo la fe del pueblo de Israel. Gracias a los granos de mostaza del pueblo de Israel, el pueblo de Israel pudo engendrar al Mesías por medio de María de Nazaret. Si durante el tiempo de María de Nazaret el pueblo de Israel existía como pueblo de Dios, fue por las columnas que tuvo en su historia, todos ellos granos de mostaza. Gedeón, David, Jeremías, Isaías, en general todos, despreciados por el propio pueblo. Tú te asustas porque el mundo está como está. Cuanto más te asustes, menos vas a hacer, ¿eh? Fíjate de Dios y de lo que Él dice y cómo actúa Él, cómo actuó con David, cómo actuó con Gedeón. Ahora vamos a un caso, digamos, lo que yo llamaría el precedente o la profecía para mí, más profunda de el pequeño rebaño de Jesús. Jesús dice, no temáis pequeño rebaño. Eso no te lo quites de la cabeza. Bueno, el precedente viene cuando Israel, cuando ya realmente da la espalda definitivamente a Dios, incluso pues trae ídolos de los pueblos vecinos, todas estas cosas y tal. Conserva el templo, sí, pero de pegote. Ay, padre, ¿qué significa de pegote? Me están preguntando en Chile. Pues para salvar las apariencias, porque hay que ir. Hay que ir, ¿entiendes? Y también por miedo al castigo de Dios. Sí, así es. Así es. Vamos a ver. El que cumple por apariencia ya es tan tonto, que ya no necesita que Dios le castigue. Se castiga a sí mismo haciendo el tonto. Entonces ya le quita el trabajo a Dios de castigarle. ¿Lo habéis entendido de una vez? Eso es. Eso es, hijitos. Padre, ¿cómo está hoy? ¿Y cuándo no? Pero me lo aplico a mí mismo, no os preocupéis. Bueno, Israel va a Babilonia cuando ya realmente ya Dios no significa nada para él, que vale, de acuerdo, arreglaos como podáis porque sois muy fuertes, tenéis unas grandes murallas en Jerusalén, un templo inexpugnable, tenéis una maravilla, sois lo mejor de lo mejor. Se dieron cuenta los pueblos vecinos de que Dios no estaba ya con ellos, porque eso se nota enseguida, y Babilonia arremetió. Israel y a casi toda la población se los llevaron allí, a Babilonia. El exilio. Otra vez sometidos, otra vez esclavos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, eso fue hacia el siglo VI antes de Cristo, antes de la encarnación de Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Pues que esta gente de Babilonia se dieron cuenta de que este pueblo era muy especial. Era un pueblo muy bien organizado. Era un pueblo inteligentísimo. Lo sigue siendo, ¿eh? Hoy día, más de la mitad de los premios Nobel en el mundo son judíos. Es un pueblo muy bendecido por Dios. Lo queramos o no lo queramos. Ahí está. Y se dieron cuenta enseguida de que este pueblo tiene un sello de Dios y que les venía mejor para la economía del país tenerlos como amigos que como esclavos. Total, que les hicieron una propuesta. Les dijeron, por medio del dicto del rey, les dijeron que podían tener todos los derechos de los demás ciudadanos de Babilonia, todos los demás derechos, incluida la ciudadanía, para comprar, vender, sembrar, tener esto, tener aquello, hacer negocios que sabían que eran buenísimos para todo esto y lo siguen siendo. Solamente les pedían una cosa: rechazar a Yahvé. Sí, rechazar a Yahvé, apostatar y unirse a los dioses propios de Babilonia, a los ídolos. La propuesta se hizo. Vamos a hacer un término comparativo, ¿no? Pongamos que fueran 500.000 personas.
los exiliados. Pongamos, por decir un número. Hicieron la propuesta. ¿Sabéis cuántos permanecieron fieles a Dios? ¿Cuántos permanecieron fieles a la alianza? El 10% nada más. Eso es para que hoy os asustéis algunos. Si el hombre sigue siendo idólatra en su corazón, hace falta una experiencia de Dios muy fuerte para pisotear los ídolos y agarrarte al Dios vivo, al Dios que hace tanto por ti. Estos recibieron un nombre, los Anahuim, los pobres de Yahvé. No eran pobres necesariamente sociológicamente. Podía haber, dentro del estatus que podía haber en cuanto a exiliados, los habría más pudientes, menos pudientes y también pobres de solemnidad. De la misma forma que entre los que apostataron, había también pobres de solemnidad, menos pudientes y más pudientes. Fueron los que se agarraron a su Dios, los Anahuim. El pequeño rebaño, el grano de mostaza. Mantuvieron la fe del pueblo de Israel y cuando volvieron del exilio, ellos eran los que realmente hicieron ahí en Babilonia lo que después se llamaron las sinagogas, las celebraciones de la palabra. Ellos mantuvieron la fe. ¿Qué os parece? Los discípulos hacemos un servicio al mundo. Ellos hicieron un servicio al pueblo de Israel que había apostatado. Ni les juzgaron ni les señalaron con el dedo. Les hicieron este servicio. Imagen del Anahuim por excelencia, Jesucristo, que nos hizo un servicio a todos desde la cruz, siendo el más humillado y el más insignificante de todos. Ay, cuando aprenderemos a vivir como Él. Y en vez de juzgar, dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Este es el sello de los discípulos de Jesús. ¿Con qué fuerza diría Jesús: Padre, perdónales, que no saben lo que hacen, que hasta el centurión romano se convirtió? Sí, lo vemos en Lucas. Y dijo: este era el Hijo de Dios. Y los demás, lo sabéis ya, los que habían ido ahí para insultarle y reírse de él, se volvieron golpeándose el pecho. Se arrepintieron por el gesto de Jesús. Esto es lo que convierte al mundo, el amor perfecto. No el del juicio, sino el del perdón. Ay, yo no sé vosotros, pero sí voy a pedir para mí que me conceda este corazón de Jesús, hoy que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, de saber amar y perdonar y no juzgar. Porque esa es la luz. La última palabra de Jesús sobre el pueblo de Israel fue: perdónales. Eso no lo olvidemos nunca. Fue el broche de oro de toda su predicación. Porque no saben lo que hacen. Perdónales. Bueno, pues como os decía, ¿no? Los Anahuim son el preludio del pequeño rebaño, el preludio profético del pequeño rebaño del cual habla Jesús, ¿no? Lucas 12, 32, el pequeño rebaño. El peligro que tenemos nosotros es, en vez de ser luz de Dios, ser luz de este mundo, que no es lo mismo. ¿A qué se refiere, Padre Antonio? Pues que queremos deslumbrar a los demás con lo que somos. Deslumbrar a los demás con lo bien que hacemos las cosas, con lo bien que hacemos, con lo bien que proyectamos todo, con lo bien que llevamos este grupo, este movimiento, esta institución, esta comunidad. Deslumbrar con la metodología de este mundo, el éxito de este mundo, el pragmatismo de este mundo. Aunque haya mentiras envueltas, no importa, el mundo actúa así y nosotros también. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que si quieres deslumbrar al mundo con las luces propias de este mundo, resulta que el mundo es maestro en deslumbrar, por lo tanto te va a dar lecciones a ti. Sabe mucho más que tú.
Hay un texto fortísimo en los evangelios de Jesús, ¿eh? Acerca de los fariseos. Hay muchos textos, ¿no? Yo voy a leer alguno que otro nada más. ¿Por qué? Porque todas las palabras que Jesús dice a los fariseos las tenemos que tener en cuenta. Porque el que esté sin fariseísmo en su corazón, que tire la primera piedra. Y estas y estas palabras de Jesús nos ayudan a mirarnos por dentro y decir, anda, pues es verdad. Entonces empiezas a liberarte de querer deslumbrar a nadie o de querer tener razón en todo y tantas cosas más. Pues les dice Jesús a los fariseos, vosotros investigáis las Escrituras, ya que queréis tener en ellas vida eterna, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí. ¿Por qué? Porque vosotros hacéis de la Escritura vuestro pedestal para brillar ante los demás. Y la gente os aplaude, ¿no? A que lo habéis visto muchas veces, ¿no? En conferencias, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Eh? Ese cura que habla la mar de bien y la gente se levanta a regar, se pone a aplaudir. Y el cura no para los aplausos. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? A veces se puede hacer sin mala intención. Pero yo creo, y es mi opinión, que el sacerdote en estos casos debe de parar a los aplausos. ¿Sabéis por qué? Porque no hay nada que más pierda a un sacerdote que la adulación de sus ovejas. Y que ni siquiera son ovejas. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Para ser ovejas hay que tener una categoría. Hay que aplaudir solamente a Dios. ¿Me entendéis, no? La adulación. Ay, Dios mío. La adulación. Llega un momento que a un cura no le aplauden, y entra en una depresión que tiene que tomar 725.000 pastillas para poder dormir, porque ese día no la aplaudieron, porque la gente ya se cansó también. Hay que frenarlo en seco. No aduléis a un sacerdote, a nadie, pero un sacerdote menos todavía. La sarna de Satanás entra por ahí. La sarna de Satanás. Y luego me da por decir que quizá los que aplauden son tan superficiales que tampoco saben de qué va el Evangelio. Pero bueno, esto es un decir nada más y lo cogemos con todas las salvedades posibles, ¿de acuerdo? No quiero yo meter la pata, pero es bueno que lo oigáis. A los sacerdotes no os dejéis adular. A los seglares no aduléis a nadie, porque el demonio tiene ahí su campo a favor. Entráis en el campo del demonio, que se las sabe todas, y os mete el golazo del año. La tentación de deslumbrar, ay Dios mío, ay Dios mío. A ver si encuentro este texto de Jesús. ¿El otro texto cuál era? Juan 5. Ah, no, si lo deja por la mitad. Uy, qué mal estoy, qué mal está el Padre Antonio, ¿eh? Claro, hablando de la adulación, si me ha subido el orgullo a la cabeza y me he olvidado lo que tenía que deciros. Bueno, pues leemos. Vosotros investigáis las Escrituras, dice Jesús. Queréis tener en ellas vida eterna, pero no queréis venir para tener vida. La gloria yo no la recibo de los hombres. No hace falta que me inclinéis, que me hagáis reverencia, que me aplaudáis. Os conozco. No tenéis vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo hablo las palabras que mi Padre me dice. Por lo tanto, si queréis aplaudir a mi Padre, no a mí, porque es mi Padre el que me da esas palabras. Ahora entendéis por qué no tenéis que aplaudir, ¿no? Porque hablamos en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo. Son palabras que Jesucristo nos parte, no son nuestras, hombre. No seáis idólatras. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? A Jesús no se le escapa nada.
Si esto Jesús no lo hubiera dicho, bueno, pero es que lo dijo bien claro. Y están ahí. Y en ese mismo contexto, pues dice así. Jesús se dirigió a la gente y les dijo, en la cátedra de Moisés, es decir, los que predican la palabra. Cátedra de Moisés significa los que predican la palabra. Se han sentado los escribas y los fariseos. Haced lo que ellos os dicen. Claro, os dicen la palabra, pero no imitéis su conducta. Son esclavos de su propia gloria, ¿no? Esto lo digo yo, pero voy a decirlo por qué lo digo. Dice así, atan cargas pesadas, la echan en las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas sus obras que hacen, les hacen para ser vistos por los hombres, el ayuno, la oración, la limosna, la trompeta arriba, trompeta abajo, todo el mundo se tiene que enterar. Y así todo lo demás, ¿no? Hacen los grandes vestidos, que la gente se incline por la calle, les salude, que les llamen maestro. Bueno, lo sabemos, ahí está la cosa. Que también los seglares hay mucho de esto, cuidado, Sí, seglares en los grupos de la iglesia de movimientos. Y los que no van a la iglesia, todos buscan la gloria de este mundo. Aunque seas ateo y no pises la iglesia, no estés bautizado. Por ahí es donde te tiene agarrado Satanás. Para que nunca crezcas. Para que te estanques en la gloria de este mundo. Que lo haga con los no creyentes, qué mal. Pero que lo haga con nosotros, que queremos ser discípulos del Señor. El triunfo de Satanás ahí es sonado. A tiempo estamos, chicos. No os preocupéis. Yo sé lo que es pasar por ahí por la gloria humana. Por lo tanto, tranquilos. Se sale. Y puedes salir hoy mismo si a ti te da la gana. Si a ti te da la gana, sales hoy mismo. Sabes ya lo que tienes que romper. Y qué línea roja tienes que marcar en todo lo que haces. Lo sabes perfectamente. Bueno. Grano de mostaza. Entramos ya a la última parte de la catequesis, a ver si el Señor me ayuda. La parte última es la bomba de las bombas. Jesús fue... Cuando Jesús habla del grano de mostaza, está hablando de sí mismo. Él es el grano de mostaza. La más pequeña de todas las semillas. El más pequeño de Israel. El más insignificante. Grande a los ojos de su padre, que era lo único que valía la pena. Despreciable, pequeño, ignorado, insignificante, menos aún que Barrabás, a los ojos del pueblo de Israel. ¿Para qué sirvieron tantos milagros? ¿Veis cómo hay que ir a la palabra y a la palabra para deshacer mentiras ocultas? ¿Lo veis? No exagero. Y a partir de la palabra que revela lo oculto y creces como discípulo, bienvenidos sean todos los milagros, porque Dios hace muchos milagros con sus discípulos. Y sabéis que es verdad. Y yo doy fe de ello. Pero primero una buena limpia, chicos. Pues el grano de mostaza se dejó crucificar. Y de ese grano de mostaza nació la iglesia. ¿Qué os parece? Y cuando dijo Jesús, no temas, pequeño rebaño, ¿quién estaba al pie de la cruz? Cuatro insignificantes a los ojos de Israel y a los ojos del pueblo de Roma. Mirad, en las ejecuciones de los romanos no se permitían a nadie, familiares ni amigos, estar, digamos, porque eran crucificados al pie de la cruz. Tenían que estar a muchos metros de distancia. Al pie de la cruz no se permitía a nadie. ¿Por qué? Porque a veces mataban a héroes populares y tenían miedos de revueltas. Para evitar las revueltas, marcaban un límite. El centurión romano vio a esas cuatro personas insignificantes y, movido a compasión, dice: eso no van a hacer ni una revuelta. No pueden ni con las sandalias.
que pasen. Y les dejó pasar. Por insignificantes. No con la maldad e insignificancia con que los juzgó el pueblo de Israel. El centurión por mantener el orden. No lo sabías, ¿no? Es bellísimo el Evangelio. Lo que nos perdemos por no ir al Evangelio. Lo que nos perdemos y nos perdemos. El Señor nos abre el Evangelio poco a poco. María de Nazaret. Lo que dirían de la Virgen María de no haber educado bien a su hijo, que lo convirtió en un farsante diciendo que era el Mesías. Lo que le dirían. Y su prima María de Cleofás. Y María Magdalena. Icono del discipulado. Y el discípulo amado. Ese fue el pequeño rebaño. Si queréis, otros granos de mostaza, totalmente insignificantes para Israel, en cuanto despreciados, y en cuanto a Roma, que le dejaron ir al pie de la cruz. Nada, no cuentan. Que vayan, no van a dar problemas de ningún tipo. Y fueron testigos del nacimiento de la Iglesia. Y en cierto modo, por su comunión con Jesucristo, participaron del nacimiento de la Iglesia. Porque, leemos, nos queda poco tiempo, leemos. Una vez que vieron los soldados que Jesús había entregado el Espíritu, como dice Juan, había muerto, decimos nosotros, que es lo mismo, que es cierto que murió, quiero decir. Y fueron los soldados, quebraron las piernas a los ladrones, etc., pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ya dicen los padres de la Iglesia que ahí fue cuando nació la Iglesia. Y la imagen es bellísima. Creo que muchos ya la sabéis, pero para los que no la sabéis, os va a gustar. Del costado abierto de Adán nació Eva. Del costado abierto del Hijo de Dios nacemos sus discípulos. ¿A que os ha gustado? Eso es. Para que veáis de atrás de revelaciones de no sé qué ni de no sé cuánto. Esto es infinitamente mayor. Es infinitamente mayor. Y están proclamadas en el Evangelio de Jesús, no están escondidas. Está a tu alcance. Tú el Evangelio lo tienes en tu casa, la Biblia la tienes en tu casa. De adorno, ¿verdad? De florero, exactamente. Hay otras cosas más importantes. Pues mira lo que nos perdemos. Bueno, y del costado abierto de Jesús salió sangre y agua. Y aquí es donde los padres de la Iglesia vieron que del costado abierto de Jesús nació la Iglesia. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, primerísimos siglos de la Iglesia, ¿no? Padre de la Iglesia, pone que las columnas de la fe, la columna de la fe por encima de todo es la palabra, pero de la palabra nacen los sacramentos. Esto ya lo hemos oído muchas veces, ¿no? La palabra no es una varita mágica que Dios inventó, los sacramentos. No es una varita mágica que nace porque se le ocurrió a San Pedro o a San Pablo, no. Nacen tanto la Eucaristía como el perdón de los pecados, como el bautismo. Sabéis que nacen del Evangelio, todos. Bueno, pues ya, aterrizando, como quien dice San Juan Crisóstomo, que la sangre simboliza la Eucaristía. Lo veíamos el domingo pasado, lo del Corpus Christi. Esta es mi sangre derramada. Todo el Señor ahí derramado, saliendo por la herida abierta del costado. Y el bautismo, el agua, el bautismo. Sacramento de iniciación y sacramento de plenitud. Principio y fin del discipulado, porque la Eucaristía es la corona de la palabra. Pero si no hay engarces anteriores, la Eucaristía se convierte en una devoción que no te cambia mucho. Cuando es el broche de oro de la palabra, el collar es perfecto. El collar brilla en toda su plenitud. Queridos, ¿os apuntáis a ese grano de mostaza? ¿Sí? Vale. Nos encontramos en el Calvario.
ahí seremos testigos de la grandeza de Dios. Ahí nos espera el Señor, para ser granos de mostaza. Nos encontramos allí, nos amaremos allí. La comunión de los santos se da allí. El amor en plenitud a la humanidad se da allí. El amor a los hombres, sean quienes sean, sin juzgarlos, se da al pie del Calvario. Ni María, ni Juan, ni los otros dos, María de Cleofás, ni María Magdalena juzgaron ni a los romanos ni a los judíos. Amaron, amaron y amaron, y vieron que nacía la iglesia y dijeron, aquí estamos. Y fueron los primeros granos de mostaza, en los cuales cuajó el Evangelio de Jesús, la iglesia de Jesús, y donde Jesús dijo a María, ahí tienes a tu hijo, y dijo al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Mayor belleza del nacimiento de la iglesia, imposible. Adiós, guapos.